Hola, yo soy Claudio y en este video vamos a hablar sobre las listas. La lista es una colección de elementos ordenada y mutable, algo así como las tuplas, pero con la diferencia que estas sí se pueden modificar. Vamos a crear un ejemplo, ponemos mi lista y esta vez la lista la vamos a poner entre corchetes. En vez de utilizar las llaves, vamos a utilizar los corchetes. Imprimimos, ejecutamos. Y como podemos ver, tenemos nuestra lista. También podríamos revisar el tipo, simplemente poniendo mi lista entre type y lo imprimimos. Al ejecutar, vemos que nos da una clase de tipo lista. O sea que esta variable que estamos imprimiendo aquí es de tipo lista. En las listas también podemos agregar strings, booleanos y flotantes. Si ejecutamos, vemos que tenemos nuestra lista y sigue siendo del tipo lista. En el video de las tuplas habíamos creado una lista, una tupla de los días de la semana. Vamos a hacer lo mismo, pero como una lista en este. Aquí tenemos nuestra lista de días de la semana. Vamos a poner un print para verlo en consola y ejecutamos. Como podemos ver, tenemos nuestra lista de los días de la semana. ¿Cuál es la diferencia con respecto a las tuplas? Que nosotros, si vemos los métodos, aquí en días, le damos punto, tenemos diferentes métodos. Mientras que en las tuplas solo teníamos count e index, aquí tenemos todos estos. Vamos a poner, por ejemplo, esta pen y le ponemos domingo. Si ejecutamos, ¿qué ocurre? Tenemos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y domingo. Agregó un día más al fin de semana. Ya quisiera yo que hubiesen 3 días de fin de semana. Como ven, a diferencia de las tuplas, en las listas podemos agregar elementos, eliminarlos, editarlos, cambiar el orden y hacer cambios en estas listas. Las listas son mutables y bueno, pueden tener cambios. Podemos seguir viendo el resto de los métodos. Comentamos aquí, ponemos un print días.index y esto era para buscar un elemento. Vamos a poner domingo. Ejecuto y me dice que el primer domingo que encuentra es en la posición 6. Si contamos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 está correcto. El otro método que habíamos visto en las tuplas es el count. Vamos a descomentar esto un momento para que tengamos 2 domingos. Si ejecuto, me dice que se repite 2 veces. O sea que contó dos veces domingo. Vamos a volver a comentar esto y vamos a comentar esto. Otro de los métodos es el insert. El insert es como un append que me permite agregar elementos, pero podemos ponerlo en cierta posición. Por ejemplo, si ponemos el 1 y hola, me va a agregar hola en la posición 1. Ejecuto. Y fíjense que ahora la lista de días dice lunes, hola, que es la posición 1, y continúa con martes, miércoles y jueves. Otro de los métodos es el remove. En él pasamos el elemento que queremos eliminar o remover. Por lo menos martes. Si ejecuto, tenemos en la lista de días lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Eliminó el martes. Vamos a dejar este aquí y vamos a poner día.pop. Este es otro elemento para remover, con la diferencia que va a remover el último elemento. Ejecuto y me da lunes, miércoles, eliminó el martes de la línea 10, jueves, viernes, sábado y el domingo también lo eliminó en la línea 11, que es el pop. Otra forma de borrarlos es escribiendo del o delete días y aquí vamos a la posición, por ejemplo 0. Ejecuto y la posición 0 es la primera, por lo que nos borró el lunes. Tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Habíamos dicho que las listas y las tuplas son conjuntos de colecciones de elementos ordenadas. Eso quiere decir que llevan un orden, primero lunes, martes, miércoles y jueves. Sin embargo, las tuplas pueden modificarse
las tuplas no pueden modificarse y las listas sí. Eso nos permite utilizar el elemento sort. Esto es lo que hará ordenar la lista de elementos. Si ejecutamos, fíjense cómo ahora los está ordenando alfabéticamente, poniendo el domingo de primero, el jueves después, lunes, martes, miércoles, sábado y viernes. También tenemos el elemento len, que nos permite ver el número de elementos que contiene mi lista. Si por ejemplo aquí hago un print de length de mis días y ejecuto, voy a tener que tengo 7 días de la semana, que mi lista de elementos de días son 7. Bueno, para continuar con el video, vamos a hablar sobre los recorridos, que fue algo que vimos en las tuplas. Vamos primero a definir una nueva tupla. Corrijo mi lista y va a ser una lista de elementos del 0 al 6. Si yo quisiera ver mi posición 3, vamos a poner un print donde veamos en la posición 3. Y la forma de verlo, de visualizarlo, es escribimos nuestra lista y entre corchetes ponemos la posición 3, así como se hacía con las tuplas. Esto aquí en la izquierda va a ser simplemente para que sea más fácil de guiarnos en la consola. Vamos a poner una flecha también para que sea fácil de guiar y ejecutamos. Como vemos, aquí si selecciono la posición 3 va a buscar el elemento de la posición 3 empezando por 0. 0, 1, 2 y 3 y bueno, es el 3. Copiamos y pegamos esto y vamos a ver lo que pasa cuando le agregamos 2 puntos al principio. Ejecutamos y podemos ver que nos devuelve una lista con los elementos del 0 al 3 sin incluir el 3. Volvemos a copiar y pegar esto, pero con los puntos al final del 3. Ejecutamos y esto lo que nos dará es el resto de el resto de los números de la lista. Si al principio hizo del 0 al 2, ahora va a ser del 3 al 6. Por eso es que al terminar aquí con 3 ignora el 3, pero al comenzar en 3 no lo ignora y lo toma en cuenta. Por último, vamos a agregar un rango, por ejemplo, de 3 al 5. Ejecutamos y nos va a dar los números del 3 al 5 sin incluir el 5. Y ahora, probando con los números negativos, ejecutamos. Fíjense que va a ir a contar 3 unidades desde el último hasta el principio. Sería 6, 5 y 4. Sería el tercer valor del final al principio. Comentemos esto un momento. Y algo que no había comentado sobre las tuplas, que también sirve para las tuplas, es que podemos tener una lista de una lista. ¿Cómo es eso? Podemos crear una matriz que sea un array de elementos, pero esos elementos también sean un array. Esto lo separamos con comas. Y si nosotros imprimimos esto tenemos lo siguiente. Vamos a primero limpiar la consola. Ejecutamos y fíjense cómo tenemos una lista de listas de elementos, donde esos elementos son números. Podemos acceder al primer valor con los corchetes y poniendo un 0. Ejecutamos y fíjense cómo ese primer valor nos va a dar el primer elemento, que es una lista de 3 números. Y a ese valor podemos ir a la siguiente posición. Vamos a por lo menos poner el 2. Igual ponemos aquí con corchetes, ponemos un 2 y ejecutamos. Y aquí tenemos el número 3. Podríamos también ir a la primera posición de aquí del primero y luego al primero de este. Ejecutamos y nos muestra el 5. O sea, está yendo al segundo elemento de aquí y de esta lista va a ir al segundo elemento, que es el 5. Otra de las cosas que se pueden hacer aquí con las tuplas, con las listas, que no se pueden hacer con las tuplas, es generar una lista con un for y un range. Por ejemplo, vamos a escribir cuadrados y esto va a ser igual a unos corchetes donde tenemos nuestra x que vamos a elevar al cuadrado, que viene de un for de x en un rango de 5 valores. Corrijo, tengo que imprimirlo primero. Print, si no va a mostrar nada, cuadrados. Ahora sí, ejecuto. Fíjense cómo el range da los valores del 0 al 4, donde x
va a ser elevado al cuadrado y 0 al cuadrado da 0, 1 al cuadrado da 1, 2 al cuadrado da 4, 3 al cuadrado da 9 y 4 al cuadrado da 16. Aquí podríamos poner cualquier otra operación, pero nos generaría nuestra lista de elementos. Esto no funciona en las tuplas porque las tuplas no pueden ser mutables y el for va agregando un elemento un elemento a la vez. Y al agregar el primer elemento se genera la tupla y ya no se puede seguir haciendo el for, por lo que esto falla. Pero aquí en las listas sí se puede generar así. Otra de las cosas que vimos con las tuplas es la concatenación de las tuplas. También lo podemos hacer con la lista. Por ejemplo, si aquí lo hacemos directo, escribimos la tupla directamente, vamos a poner la tupla del 1, 2 y vamos a concatenarlo con un más con la tupla de los elementos 3 y 4. Al imprimir me da una lista, aquí le estoy llamando tupla y es lista. Aquí tengo la lista del elemento 1 y 2, le estoy concatenando con un más con otra lista del elemento 3 y 4 y aquí tenemos una lista resultante de 1, 2, 3 y 4. Está también lo del desempaquetar, que era que si teníamos una lista 1, 2 y 3, podríamos tener los valores A, B y C o piso bajo para no utilizarlo. Print A, ejecuto y nos da 1. Y por último podríamos ver si un elemento existe o no en una lista. Por ejemplo, vamos a ver si el 2 existe en una lista que tenga 1, 2 y 3. Si yo ejecuto esto, me va a dar que sí, pero si yo busco el 5, por ejemplo, y en este caso me da false, porque el 5 no existe en una lista de elementos del 1, 2 y 3.